En 1945, en el fin de la segunda, en el final de la guerra, se generó la Guerra Fría. Esto supuso el fin de la hegemonía de Europa, porque dos potencias tomaron el lugar de los estados, estos fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuales están lideradas por sus propias alianzas y países satélites. El bloque occidental capitalista y el bloque del oeste comunista estaba esta es llamada la Guerra Fría porque no hubo acciones directamente no hubo acciones directas, sino que hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. A las principales causas del conflicto fueron las ideologías políticas, las económicas y las propagandas dísticas. La Unión Soviética respalda y financia revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que los Estados Unidos también dio apoyo y pago de estabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Las guerras frías lo llevamos viendo desde 1917 con el triunfo de la Revolución Rusa, de la que emergió como el primer país socialista. Este fue el primer evento que ocasionó las erosiones de las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos dijeron que el capitalismo debía ser completamente destruido para ser reemplazado con el comunismo. Los capitalistas, después de la revolución, apoyaron al ejército blanco contra el ejército rojo, guiados por Trotsky, y que se llevaron la victoria. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que la Unión Soviética y los Estados Unidos se aliaron para detener a Hitler y se reunieron en Yalta, la conferencia de Yalta. Stalin, Churchill y Roosevelt como jefes de Estado de la URSS, Reino Unido y Estados Unidos. La conferencia de Yalta continuó con la conferencia del Potsdam, ya con Alemania rendida y Hitler muerto. Estas conferencias dividieron a Alemania en 4 zonas con partes para cada país. También se trataron asuntos de desarme y desmilitarización, la devolución de los terrenos y la persecución de los generales nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado las zonas de Europa del Este. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos apoyó con el Plan Marshall para sacar de sus ruinas a Europa Occidental y Alemania. El plan estuvo operativo durante 4 años hasta 1948. Los objetivos de Estados Unidos era reconstruir las zonas destruidas por la guerra, eliminar las barreras del comercio, modernizar las industrias europeas y hacer más próspera al continente. Nuevamente, todos los objetivos estaban para evitar la propagación del comunismo que tenía una creciente influencia en Europa posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que era una imperialización económica estadounidense. Los Estados Unidos permanecieron promovieron la fundación de la OTAN, la cual es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el cual fue sellado en los años de 1949. La organización
constituía un sistema de defensas colectivas a las cuales los miembros acuerdan defender a quien sea de sus miembros si son atacados por facciones externas. Am, las, las naciones rivales para contrarrestar las alianzas financiaron el pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín y el mundo quedaron divididos por el telón de acero, esta división de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se declaró ganador de la Guerra Civil de China tras la derrota a los nacionalistas de Kuomintang. La Unión Soviética une fuerzas con los vencedores que habían creado una nueva alianza comunista republicana popular china. En el año siguiente, Stalin sale sorprendido de la participación de las tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto fuego llegó en el año de 1953. Stalin había fallecido y ese mismo año sería reemplazado y entraría al cargo Nikita Khrushchev. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Esto hizo que el bloque soviético llevara un bloqueo efectivo de la emigración en los años de 1950. Hubo un control férreo para la gente que cruzaran de un lado al otro, o sea, que cruzaran del lado al otro. Las fronteras de Berlín era una creado donde pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyera el tan llamado y conocido muro de Berlín en el 1961. Alemania estaba dividida después de la guerra en dos Alemanias, las cuales eran la República de la Federación Alemana con el capital en Bonn, y la República Demócrata en Alemania con capital en Berlín. Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen con otra guerra nuclear, lo cual llevaría a ambos frentes a actuar cuidadosamente por razones para evitar los conflictos. Solo en una ocasión hubo un mínimo conflicto con el derrotamiento del militar Batista en Cuba por Fidel Castro en 1961, con la invasión de la Bahía Chinos de Estados Unidos. Que planearon una invasión a Cuba, pero este terminó fracasando. En el año de 1962 ocurrió la crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por los barcos soviéticos cargados con misiles que iban a ir completamente destinados a Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, en el último momento del gobierno soviético, se rindió y los barcos cambiaron completamente su trayectoria. Estados Unidos también había entrado a la guerra de Vietnam, que a postre terminó siendo otra dura revés en la historia de Norteamérica, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a Estados Unidos y al gobierno de Vietnam del Sur. La guerra terminó extendiéndose a los Laos y Camboya. La Guerra Fría también se basó en espionaje, una espionaje recíproca, en conferencias, con crisis, con soluciones diplomáticas y no diplomáticas. No nos tenemos que olvidar de la carrera espacial, la cual fue una competencia entre los Estados Unidos y las Uniones Soviéticas, que derivan en una exhibición de poderío y
y musculatura. Los rusos pusieron en órbita al Sputnik en 1957, pero Estados Unidos inmediatamente, los americanos respondieron con el Explorer 1 en 1958. En cuestión de prestigio, cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les terminaron mojándole la oreja, enviando una nave tripulada, la cual fue el Apolo 11 en 1969. En 1980, Reagan gana las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos donde fuera necesario. Tanto Reagan como la primera ministra británica, M. Thatcher, denunciaron sin cesar a las ideologías socialistas. Reagan clasifica a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría con un montón de cenizas de la historia, que en 1985 el anticomunismo de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina de Reagan, en que además de la constitución abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar a los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en el año de 1989 cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de las fronteras entre ambos bloques. El desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída de la tensión entre los antiguos comunistas y los capitalistas se iría diluyendo. De hecho, actualmente los antiguos estados anteriormente del antiguo bloque comunista han acogido a las políticas e ideologías del mundo capitalista.